Ok, estamos entonces grabando. Saludos cordiales a todos los que nos están Hola, mirando. perdón, hermano Quirós. Usted ha dicho que lo podemos encontrar en YouTube, Juicios de Dios, Lugar Santísimo. Ha dicho con letras mayúsculas que no es igual a letra de imprenta. ¿Es letra de imprenta o letra mayúscula? Todo. Letra mayúscula, por favor. Juicio de Dios. Hasta los artículos y las preposiciones de. Sí, sí. Juicio de Dios, Ya, ok, lugar gracias y santísimo. perdone. No hay Adiós. cuidado. Bye. Gracias para Escuchamos. servirle. Gracias. Bien, miren, hermanos. Daniel 11 tiene 45 versículos. Daniel 11 y 12 son la misma historia, solamente que se les asignó numeración para poder ubicar las citas con mayor precisión, pero es la misma historia. Entonces, no voy a entrar en detalle porque jamás he terminado ni una conferencia de 2 horas, ni en 3 horas he terminado Daniel 11, nada más el puro Daniel 11. Empieza con Medo-Persia, sigue con Grecia, sigue Roma pagana, a partir del verso 16 al versículo 30. A partir de ahí comienza porque vendrán contra él naves de Chittim, se contristará y se volverá, enojará contra el pacto santo, volverá, pues pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Aquí, ¿quién desamparó el santo pacto? La iglesia cristiana que se mezcló con Roma pagana, con Constantino, estamos hablando del siglo IV, ¿ok? Con tal de no sufrir más persecuciones, Constantino les ofreció una amnistía de que si abrazaban la religión de Roma cristiana, sí, Roma cristiana, es correcto, aceptaban la cruz como una insignia de poder, del poder de Dios, y también tendrían que aceptar el Dominus Sol Invictus, que se impuso el 7 de marzo del año 321, la primera ley dominical, del fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana Cristiana. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, en la apostasía Galacia, es que han torcido el Evangelio de Jesucristo. Por eso menciona y amonesta a los Gálatas quién los fascinó, quién los hipnotizó para creer a otro Evangelio. Estamos viviendo tiempos cruciales en la historia del Evangelio de Jesucristo. Me he encontrado con eruditos, historiadores también, pero que no toman en cuenta las Sagradas Escrituras como el método historicista que Dios nos heredó para poder comprender la historia. Si Dios existe, señores, no puedo demostrarlo con una fórmula científica, porque Él no está aquí y no estuvimos allí, pero sí puedo demostrarlo con el método historicista. Todos sabemos y nos han enseñado en la escuela que Napoleón existió. ¿Estuvimos ahí presentes? No, sabemos que existió. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, con un mega genocidio. ¿Estuvimos presentes ahí? No, pero sabemos que existió. Correcto. Si nosotros entonces estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis, estamos hablando, Dios habla acerca de 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hay 4 tiempos proféticos: 1260, 1290, 1335 y la más larga, Daniel 8:14, el fundamento de nuestra fe. Hasta 2300 tardes el santuario será purificado. Muy bien. Si continúo con este método, voy a poder comprender el fin del tiempo. No el tiempo del fin, ese fue en 1798, el arresto de Napoleón, perdón, de Pío Sexto por Napoleón Bonaparte, que ahí se cumplen la primera profecía de tiempo de 1260, tiempo sin la mitad de un tiempo. Entonces, pero el fin del tiempo es el cierre de la gracia. Ahora, yo les digo, si ustedes analizan el canal de historia, History Channel, pueden corroborar lo que dicen los historiadores, incluyendo adventistas, incluyendo no cristianos, como Gibbons. Era un buen historiador, no era adventista, pero estaba muy preciso en lo que era la comprensión histórica.
Habló también de de los 10 reinos que suceden en la profecía de Daniel. Ok, Daniel 2, vemos ahí una visión, una estatua con 4 elementos. Sin embargo, Dios le explica a Daniel acerca de símbolos, de bestias, para que pudiéramos comprender los sistemas de gobierno y al final políticos religiosos. Ok, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma pagana. Caída de Roma pagana, surgimiento de Roma papal. Herida de muerte 1798, continuamos. Se dice, el New York Times publicó que la herida había sanado en 1929 cuando Benito Mussolini entrega los poderes otra vez al papado, al Vaticano. Se dice que ahí comenzó a sanar la herida. No, una herida nunca se detiene para empezar a sanar años después. La herida comienza a sanar en momento del golpe, porque se nombró a Pío VII, que sucedió a Pío VI. Sucede que Clemente XIII había excomulgado a la orden de los jesuitas. Cuando se enteraban que querían controlar el trono papal, los desbarataban, los desmoronaban, pero ellos trabajaban desde el exilio. Así que contrataron a Napoleón para que proclamara a Pío VII y lo aceptara como el nuevo papa. Obviamente sin poder, sin nada de poder. No tenía ningún acceso al poder civil. Y fue quien restauró la orden de los jesuitas. Comenzó a sanar, pero en 1929 lo que vimos es un sorprendente evento, ¿verdad? En la cual, pues, la herida comienza a sanar más rápido. Y vemos cómo, a través del tiempo, nunca un papa pisó tierra norteamericana, sino que lo hizo Juan Pablo II. Vamos a hablar de perestroika, ¿ok? Ahora sí, entremos en Daniel. Si seguimos este método, nos encontraremos que tenemos una brújula y que podemos seguir bien el camino. En Daniel 11 habla del rey del sur, está representado por la masonería operativa. Esto no proviene de 1776 por Alan Bishop, esto proviene desde Babilonia y que fue transmitida por Egipto con toda su simbología. Entonces surge el rito escocés, con 100 grados, pero consideraban al clero como autoridad. Sin embargo, el rito de York se separaron, se divorciaron, fueron huyendo de la Santa Inquisición papal y fueron parte de las familias firmantes de la Constitución Confederada con las primeras 13 colonias, número cabalístico. Se basan en la cábala hebrea satánica de los judíos. Entonces, ahí, en 1776, se proclama esa constitución con dos principios fundamentales: libertad de religión y libertad civil. O sea, protestantismo y republicanismo. Pero no me refiero al partido político republicano, sino a la democracia que se había declarado, y esto está en Apocalipsis 13, ¿verdad? La bestia que sale de la tierra representa a Estados Unidos, que habla como tiene 2 cuernos de cordero, que es lo que acabo de mencionar, pero habla como dragón. Hoy estamos viendo la tiranía del monarca de origen alemán, escocés, otro Hitler en Estados Unidos. Pero, sorpresa, ¿cómo se cumple entonces Apocalipsis 13 en cuanto a la bestia que sale de la tierra, del mar, que representa el papado? Bueno, muy sencillo. Para encontrar la solución a esta profecía, es averiguar de qué nacionalidad es el Papa actual. Estadounidense. Correcto. Muy bien, brillante. Todo les va saliendo bien en el ajedrez. Todas las fichas, los peones están en su lugar, la reina y el rey están en su lugar. León 13, León 14. Viene a cumplir las encíclicas Libertas y también la encíclica, ahorita me acuerdo, que la proclamó León XIII y fue el que impulsó la ley dominical
en 1888 llamadas leyes azules en los Estados Unidos. Ok, que hablan del bien común. Curiosamente, también era un papa agustino, igual que el de ahora, el que habla como León XIV. Curiosamente, el papa León X fue quien combatió severamente contra Martín Lutero. También era agustino. Por eso el papa León XIV fue a Turquía, el primer país donde se impusieran la doctrina romana, cristiano-romana, ¿ok? En el 325 en el Concilio de Nicea. La Trinidad, el Dominus Soli Invictus, como el Día del Señor, también se habló muy parecido a nuestro tema, a nuestra definición en cuanto a la naturaleza de Cristo, ¿ok? Que es Dios, claro que sí. Es decir, el enemigo, Lucifer, no engañó a través de la mentira. Él engañó a través de la verdad. Era la única estrategia para poder engañar aún a los ángeles caídos. Porque entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Y es así como se engaña aún a los escogidos. Ok, ya di un esbozo de qué se trata. La ley dominical es la única profecía que está por cumplirse, nada más. 99% de las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra. No hay otra más que se vaya a cumplir que la ley dominical. Bien, ahora entremos en materia de las escrituras. Vamos a Daniel 11. Otra vez, ya mencioné que en el versículo 30 comienza Roma papal, porque en el verso 31 dice, y serán puestos brazos, que son ayuda del Estado, de su parte y contaminarán el santuario, fortaleza, y quitarán el continuo. ¿Continuo qué? Muchas Biblias que están mutiladas, aparece sacrificio con letra cursiva. Letra cursiva. En otras Biblias, más mutiladas, más modernas, entre más mutiladas, porque los jesuitas son dueños de las sociedades bíblicas, todas, incluyendo Reina Valera. No nos las van a prohibir, las están mutilando. Ahora bien, si ustedes van a Primeros Escritos, página 74, dice claramente la sierva del Señor, que la palabra sacrificio fue puesta por sabiduría humana, pero que no pertenece al texto. Cuando se le había entrevistado a Guillermo Miller, ¿cómo pudo haber comprendido este asunto de los 2300? Dijo, no pude haberle preguntado a ningún hombre, porque no comprendería. Fui a la Biblia. Y en 2 de Tesalonicenses 2 en adelante, 2 del 2 en adelante, dice que Cristo no vendría sin que antes viniera la apostasía. Esa apostasía son los que desampararon el pacto santo, ¿ok? A esa apostasía se refiere. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se siente en el trono de Dios como si fuera Dios. El papado. ¿Qué es? Dice, nosotros ya sabemos qué es lo que lo detiene. Pablo ya sabía que Cristo no vendría en su tiempo. Y para ese entonces no se había manifestado el hombre de pecado. ¿Qué es lo que estorbaba el surgimiento del cuerno pequeño, el misterio de iniquidad? El hombre de pecado. Roma pagana tenía que caer. No podían gobernar los dos. ¿Cuándo cayó? 476 después de Cristo. Lo sabemos por medio de las trompetas, que son alarmas, son advertencias, para que comprendamos que Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Estamos en la séptima trompeta. Son simbólicas. No las tomen, no las consideren literales. Las copas sí. Ahora bien, si ustedes analizan el canal de historia, pregunten exactamente en esta secuencia. Las primeras 4 trompetas fueron reinos bárbaros que le pegaron a Roma, Alarico, Genserico, Atila,
y Odoacro. Odoacro entró hasta la segunda capital, por cierto, Turquía. Ahí estaba Constantinopla, a donde fue León XIV. ¿Por qué? Porque fue a renovar el pacto de lo que se estableció en aquel entonces en la doctrina católica romana. A eso fue, incluyendo sus persecuciones de todos aquellos que no estaban de acuerdo. Por eso fueron destruidos los vándalos y ostrogodos. Bien, en la quinta trompeta, otomanos, musulmanes. ¿Se preparaba Mahoma? Correcto. Siglo VI. Los jesuitas crearon el Corán y el Islam. A Mahoma lo aconsejaron los jesuitas para crear el Islam. En la sexta trompeta, tenemos a los turcos, que su poder terminó en 1840, donde comienza a sonar la séptima trompeta. Séptima trompeta. Daniel, Apocalipsis 11, del 15 al 19. Comparado con Daniel 7, 9, 10 y 13, 14 en adelante. ¿Verdad? El juicio investigador Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Muy bien. Ya visualizamos este cuadro histórico. Perfecto. Ahora regresemos a Daniel 11. Así que no se refiere a continuo sacrificio, sino al continuo paganismo. Y pondrán que la abominación desoladora. ¿Qué significa abominable? Aborrecible. Desoladora, destructora. Y lo pueden encontrar en Daniel 8, Daniel 9. Dios le muestra al profeta Daniel cómo su mismo pueblo lo traicionaría con ídolos, con imágenes. Idolatría. Idolatría. Por eso, en el año 70, en el conflicto de los siglos, se nos instruye exactamente que en el año 70, tan pronto fueron colocados los estandartes idólatras de Roma pagana, los siervos de Dios tendrían que salir en la primera oportunidad. Se acordaron del consejo de Jesús cuando le preguntaron, dinos cuándo, qué señal habrá de tu segunda venida. Y él les dijo, primero les responde, no les contesta, no le contesta. Él responde lo que va a haber, señales, ¿verdad? Epidemias, terremotos, que es lo que estamos viendo. Hambre. Y contesta hasta en el versículo 15. A Mateo 24, 15. La pregunta fue ¿cuándo? La respuesta es ¿cuándo? Cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y que le entienda. Y explica claramente que por causa del sábado sería esta persecución. Velad y orad para que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno. Hay de aquellas que estén embarazadas, las que están criando. Ya no es tiempo de tener niños. Los que comprendemos la profecía sabemos que son niños de persecución, de tribulación. Mujeres, varones, ya no tengan hijos. Van a sufrir más ustedes cuando los estén viendo sufrir. Ahora bien, mi intención no es escandalizar a nadie. Soy realista. Soy realista. Dios nos advirtió que vienen cosas que ojo no vio ni oído ha oído. Nunca oyó. Va a ser peor que en la Edad Media y que en todos los genocidios. Y él sobrepasa al de los valdenses y el de los hugonotes y de tantos otros grupos cristianos que defendían la ley de Jehová. Ahora me regreso al verso 32. Bueno, no. Todo habla del papado, en ahí en adelante, pero el verso 40 me interesa, porque el versículo 40, estamos hablando de 1991. ¿Qué ocurre? Bueno, los primeros dos renglones del versículo 40 se refiere a 1798, porque dice, empero al cabo del tiempo del fin, la versión antigua King James dice al cabo del tiempo del fin. Nosotros sabemos que es 1798, cuando Napoleón arrestó a Pío VI, ¿ok? El rey del sur se acorneará con él. Ahí está el cumplimiento. Caída del papado, desarticulación de su santo oficio, de su santa inquisición y de sus malvados actos.
El rey del norte se levantará. Ahí estamos hablando de Juan Pablo II. Contra él, como tempestad con carros, gente de caballo, muchos navíos entrarán por las tierras, inundará y pasará. ¿Recuerdan la perestroika? 1991. La Santa Alianza que le llamaron los famosos diarios de Estados Unidos y de Europa. Finalmente se dan la mano dos enemigos, Estados Unidos y el papado. Ronald Reagan, Juan Pablo II, invitaron a Gorbachev. ¿Se acuerdan la perestroika? Ok, se hacen planes para derrumbar el comunismo, el socialismo. Cae la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, y entonces el papado dice, bueno, socialismo no es bueno, capitalismo sí. Si ellos crearon el socialismo. Tesis, antitesis para llegar a la síntesis. Brillante. Aprovecharon la oportunidad para que finalmente Juan Pablo pudiera llegar a Estados Unidos. Truman, el presidente Truman de Estados Unidos, jamás quiso hacer las paces con Pacelli, porque le declaró en una carta que hacer las paces con el papado sería traicionar la memoria de aquellos que murieron por culpa del papado en la Edad Media y aún en la Segunda Guerra Mundial, porque el Papa Pío XII había financiado a Hitler la Segunda Guerra Mundial a través de un brazo derecho, Franz von Papen, y crearon el servicio secreto, la Gestapo, es lo mismo que están viviendo ahorita en Estados Unidos. Incluso lo dijo el pastor A.T. Jones, llegará el tiempo en que muchos querrán salir de Estados Unidos y no van a poder. No van a poder. Ese muro no es para que no entren los de afuera, es para que no salgan los de adentro. Que quede bien claro. A ver si por favor pueden apagar el micrófono, los que acaban de llegar, si son tan amables. Es que estamos grabando. Gracias, qué amable. Y disculpen la incomodidad. Bien, entonces, vamos a avanzar más, porque todo esto está muy claro. ¿Cómo puedo demostrar que Dios existe? Con este tema. Parte, parte, porque es muy importante entender esto. Ahora dice el verso 40, estamos leyendo Daniel 11. El verso 41 dice, y vendrá a la tierra deseable. Bien, la tierra deseable fue Israel hasta el año 34 después de Cristo, cuando apedrearon a Esteban y declararon que no querían nada con su Redentor Jesucristo. Ok, en el año 70 no quedó piedra sobre piedra. ¿Quiénes son los que ocupan Israel ahorita, en estos momentos? Se la estuvieron peleando entre turcos, otomanos, y se la estuvieron peleando con ingleses. Francia también estuvo peleando eso por medio de Napoleón, ese territorio. Pero Roma lo quería porque significaba una valiosa joya para el engaño. Finalmente fueron ocupados por házaros. No pertenecen a las 12 tribus de estos judíos. Son házaros, una raza babilónico-sumeria mezclada con germanos que crearon un idioma yiddish. Es un alemán distorsionado que tiene muchas palabras en hebreo. Adoptaron las tradiciones y costumbres de lo que quedaba del antiguo Israel. El primer líder de los házaros, Bulán, se cambió el nombre por un nombre hebreo a Sabiel. Son los judíos que conocemos ahora. No pertenecen a las 12 tribus. Pablo se refiere en Romanos 2 y Romanos 9 que no es judío, no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, dada la promesa a Isaac. Somos israelitas espirituales, no territoriales. Muchos están orando por ese país. Son criminales que están matando niños inocentes en Palestina y nadie dice nada. Ni la ONU interviene, ni el Papa interviene. ¿Por qué? Porque de él vienen todos estos crímenes. Pero viene disfrazado como ángel de luz. Bien, avanzamos entonces. ¿Dónde está la tierra deseable? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque allí nació en 1844 el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ahora Roma necesitaba detener a estos protestantes, llamados adventistas del séptimo día. He dado bastantes temas y he demostrado que fueron infiltrados
desde el presidente de los adventistas, Neil Wilson, masón, no sé qué grado tenga, pero no era 33 como dicen algunos. Después vino Jan Paulsen, que fue alumno de Benedicto XVI en la Universidad de Tübingen en Alemania. Ahí fue donde inundaron a la conferencia los jesuitas. Ted Wilson fue condecorado como Caballero Rosacruz. Es un brazo del Vaticano. Y fue en la celebración del fin de la protesta. El 31 de octubre del 2017, en un evento sin precedentes a un lado del edificio del Kremlin. ¿Y qué fue hacer ahí? Celebrar el fin de la protesta. Pero somos protestantes. Bueno, investíguenlo. No me crean, tengo todas las evidencias. No puedo especular. Siento mucho por los hermanos que están dentro de la iglesia corporativa nominal. Porque gracias a sus diezmos están financiando nuestra persecución. No están en la viña del Señor. No están ganando almas. Están engañando almas. ¿Seguimos siendo de la fe adventista? Sí, de la fe, sí. Adventista del séptimo día hasta que Cristo venga. Pero igual como los discípulos tuvieron que renunciar al Sanedrín, igual nosotros renunciamos al Sanedrín. ¿Es profético? Es profecía cumplida. Bien, estos temas no los van a escuchar ahí, porque han sido adoctrinados en el 2010, cuando fueron certificados por la ATS, Accredited Theological Schools, de los jesuitas. He dado este temas también, estos temas los he dado también, está en YouTube. Fotografías, evidencias, nombres, fechas, lugares. Triste. ¿O acaso sería intocable la iglesia adventista de no ser infiltrada? No, porque no hemos sido fieles. No hemos sido fieles. Fue más fácil que infiltrar cualquier otra, porque abandonaron la profecía. A través del profeta Oseas, el Señor dice: mi pueblo pereció porque rechazaron la sabiduría, rechazaron el conocimiento. Sigo leyendo. Y dice: y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Qué hacen aquí en nuestra época los descendientes de Lot y de Saúl? Ya les explicaré en otro tema. Pero tiene que ver con gentiles. Tiene que ver con gentiles. Nosotros éramos gentiles. Fuimos invadidos por órdenes del Pablo III, el Papa Pablo III, a través de la corona española y portuguesa. Y luego Francia también se unió con dos órdenes: mata a todo indígena que no se convierta católico o cristiano, y extrae todo lo de valor. Saquearon nuestras naciones, mataron a nuestras mujeres, mataron a nuestros niños. Y todavía nos enseñaron en las escuelas a honrar el día de Colón. Un genocida. Mundo engañado. Un mundo engañado porque rechazaron el conocimiento. Por eso voy a brincar esa parte. Tengo citas bíblicas en Amós 9:11, en Isaías 11:10 al 16, en Hechos 15:7 y verso 12 al 17. Habla de gentiles, que Dios los haría volver de las tribus desde Egipto, Edom, Moab y Amón. Somos nosotros, los obreros de la hora undécima. Gloria a Dios. Me gozo mucho en el espíritu de profecía. Es hermoso. Amo a Dios. Me encanta. Tanta sabiduría. Y nosotros tan limitados y tan complicados. Sigo leyendo. El verso 43. Y se apoderarán los tesoros de oro y plata. Bueno, quiero brincar hasta el 44. Más nuevas de Oriente. Nuevas de Oriente. Del este. ¿Qué ocurre en el este? Sale el sol de justicia. Ezequiel 43, 1 y 2. La gloria, el resplandor
sello de Dios proviene de ahí. Y si se van a Apocalipsis 7, 2 y 3, Dios instruye a los ángeles de los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, no hagan daño ni a los árboles, a nadie, hasta que hayamos sellado a mis siervos. Ese sello proviene del oriente celestial, según Ezequiel 43, 1 y 2. Por eso dice más noticias de oriente. Esas noticias acerca del sello de Dios del sábado y del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Y qué proviene del norte? Bueno, sencillo. ¿Qué dice Isaías 14, 13? Lucifer dijo, y subiré por encima de las estrellas. Pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué proviene del extremo norte, del lugar santísimo? El mensaje de los 3 ángeles y el sello de Dios son los que atemorizaron al papado. Leo Conflicto de los Siglos, página 672, segundo, tercer párrafo. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17, que llenarán la tierra de aflicción. Así como, ¿se acuerdan? Acab acusaba a Elías de perturbar al pueblo, cuando Elías también le dijo, tú eres, a verte, pero Elías sí le dijo, un escrito está. Trajiste los ídolos, levantaste altares a Baal peor. Tú trajiste esta maldición. ¿Y hubo hambruna? Hubo hambruna. ¿Cambio climático? Bueno, artificial, pero al fin, cambio climático, provocado por ellos, los mercaderes de la tierra, los jesuitas. El poder que acompañe la última amonestación, escuchen esto por favor, el poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. ¿Vendrá como ladrón en la noche? O sea, muchos dicen, interpretan que es la venida de Cristo en grande gloria y majestad, rodeado de ángeles. No, no. Cuando dice vendrá como ladrón en la noche, es cuando se levanta del lugar santísimo y dice, consumado es. ¿Por qué no nos daremos cuenta? Cuando finalmente se cierre el libro de las memorias, el libro de la muerte y el libro de la vida. ¿Ya para vida o ya para muerte? Sigue diciendo, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. A ver, se les digo que no van a quitarnos las Biblias, porque aquí dice que las formas de religiones seguirán en vigor entre las muchedumbres de un medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Creerán que tienen la Biblia original, pero está torcida. Y el celo satánico por el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia entre toda la cristianidad y las autoridades religiosas y civiles, se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos, nosotros,
Apocalipsis 12:17, que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Oh, me recuerda a Caifás. Es mejor que uno muera, mejor que estos pequeños desobedientes, ciudadanos subversivos, disidentes, desaparezcan del mapa. Y luego dice, versículo 45, o sea, estamos viviendo en el versículo 44. Ya está. Qué curioso, un papa estadounidense y un monarca dictador que amenazó con invadir a Groenlandia. Y dijo, por las buenas o por las malas. Ahorita ya está temblando algunos países más, porque si se lo hizo Venezuela, lo hace a cualquier país. ¿Y por qué Rusia y China están callados? Mm, Ucrania es la guerra de Estados Unidos. Finalmente se le va a ceder a Rusia. Taiwán se le va a conceder a China. Estados Unidos se queda con todo el continente americano. Nosotros somos sus esclavos también. Y ahora va por Groenlandia. ¿Por qué? Porque hay minerales que se necesitan para la inteligencia artificial. Hay mucho petróleo. No se ha explotado aún, está virgen ese terreno. Mm. Ah, y ha comenzado a sembrar disturbios en Irán. ¿Se acuerdan? 1979, el Shah de Irán, había que desestabilizar esa nación. Por cierto, no son árabes, son persas. Son parte de raza aria. Ok, Babilonia estaba a un lado, Irak. Entonces, ¿se dan cuenta? Y después pusieron al Ayatollah Khomeini, lo puso Estados Unidos. Pero de pronto se han ido separando, separando, separando. ¿Y qué hay que hacer? Vamos a asfixiar a Irán en la bolsa de valores. Vamos a subir los aranceles. Vamos a asfixiar sus reservas federales. Enviamos a unos anarquistas, un grupo paramilitar dirigido por los caballeros de Colón y los caballeros templarios, que armen una revuelta entre los comerciantes y que desestabilicen el gobierno para que podamos tener motivos para entrar y acusar a este gobierno de crímenes contra lesa humanidad. Brillante. Ok, entiendo que Maduro es un tirano, dictador, que llevó a la hermosa Venezuela con gente hermosísima a la dictadura socialista. Pero, ¿quién inició esto? ¿Quién comenzó a destruir a Venezuela? Los jesuitas. ¿Saben quién fue el maestro de Maduro? Arturo Sosa. Nicolás Pachón era el jefe de los jesuitas, el Papa Negro anterior, un vasco. Pero ahora es Arturo Sosa, el superior general de los jesuitas, maestro de Chávez. Pero Hugo Chávez ya no estaba funcionando bien. Había que enfermarlo de cáncer, quitarlo del camino. Ponemos al más duro. Él es masón. Él es masón de grado 33. Y todo lo que ocurrió en esa invasión fue un montaje. Sí ocurrió, pero fue planeado. Curiosamente, ¿se acuerdan de Noriega en Panamá? Trabajaba para la DEA, lo pusieron de presidente, después lo acusaron de droga, lo trajeron a Estados Unidos se quedó con el canal, y no fue el 3 de enero también, de 1990, y no hicieron lo mismo con este señor Maduro. Inmediatamente que fueron por el petróleo, envió 13 barcos, 13 buques cargueros de petróleo vacíos a rellenar. ¿Cómo llevaron a Hugo Chávez? Pues el problema de Venezuela era moral. La corrupción los había hastiado a los venezolanos. País
fructífero, floreciente, uno de los más hermosos, el más rico, se puede decir, después de Estados Unidos. Entonces, los jesuitas no lo iban a dejar. El problema es ser rico en un territorio de malandrines, de ladrones. Y Venezuela, muy rica en recursos naturales. Había que dominarla. Crearon el sistema de control de votos, Smartmatic y Dominion. Investiguen todo lo que estoy hablando. Ya me han borrado canales y no dudo que me vayan a borrar este video. Me han cancelado. De Facebook no puedes descargar estos videos. Hay que ir a YouTube. Entonces, ganaron las elecciones y este sistema lo tienen en Estados Unidos, por eso subieron a Biden. Ok, controlaron todo desde la distancia. Todo el sistema de votos es electrónico. Genial, fácil. Y subieron a este criminal con 34 cargos federales, incluyendo pederastía. Impresionante. Pero no salieron esos cargos hasta que ya era presidente, porque ya es inmune. Mm. Todo es planeado. Incluso el tiroteo, el supuesto homicidio, intento de homicidio contra Trump. El objetivo era llamar la atención, mover sentimientos y proclamar la frase, hagamos a América grande otra vez. Dios me salvó la vida. ¿Y saben quién confirmó esto? ¿Conocen a Ben Carson? Ok. Ben Carson es un médico muy popular adventista del séptimo día. Él le dijo a Trump, usted va a ganar las elecciones porque Dios lo ha nombrado. Un adventista diciéndole a la bestia que sale de la tierra, ¿eso? Hmm. Miren nomás los jesuitas que una vez que entraron con Ronald Reagan, bueno, desde el Concilio Vaticano II dijeron que ya no le iban a llamar Santa Inquisición, ya nos iban a llamar herejes, nos iban a llamar hermanos separados. Y que ahora se cambia el nombre a la Santa Inquisición por el Dicasterio de la Fe. Es lo mismo, con nombre más sutil, más engañoso, más atractivo. Y la libertad religiosa, la libertad que tiene Roma para el ecumenismo, esa es la libertad religiosa que están proclamando. Y por esa frase que le dijo a Ben Carson, lo ha nombrado como un vicepresidente de esa agencia de libertad religiosa, está en la Casa Blanca. ¿Saben quién está detrás de todo esto? El cardenal Timothy Michael Dolan, el obispo Robert Barron, son los jefes del adventista Ben Carson, de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y también la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa de la ONU, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, o sea, disciplina de la fe. Otra vez, viene la Santa Inquisición. Quien llevó al poder a Trump fue la fundación The Heritage Foundation, dirigida por Kevin David Roberts, un jesuita, un jesuita, llevó a Trump al poder. Y James David Vance estuvo aconsejando mucho a Charlie Kirk. Ese libro que supuestamente ha publicado Kirk, nunca se mencionó de él, es una inspiración jesuita. Y ahora apoyaron al abogado de la ley dominical Jonathan Berry con el proyecto del día de descanso, el día del Señor, proyecto 2025. Esta vez no va a haber un A.T. Jones defendiendo la ley de Jehová. Esta vez se va de largo.
todo está arreglado. La mayoría de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y del sistema judicial fueron preparados en universidades católicas, aunque sean algunos evangélicos, pero son evangélicos de tutti frutti, de fratelli tutti, como dice Francisco I. Todo está fríamente calculado. Nadie se va a oponer. Solo hay que lograr el control absoluto del mundo, del mundo. Y rápidamente, si nos vamos entonces, si estamos en Daniel 11:44, el 45 lo que dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué significa mares? Pueblos, naciones, muchedumbres. ¿Qué significa tiendas? Significa representación, poder. En el monte deseable del santuario, el pueblo de Dios. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Pero el capítulo 12 dice, en aquel tiempo, ¿en cuál, Daniel? ¿En cuál? Explícame. En aquel que acabas de leer. Oh, donde ya entró la persecución, donde ya pasó el pequeño tiempo de angustia, entramos a la gran tribulación. Exacto. Daniel contestaría, ahí, en aquel tiempo se levantará Mijael, quien como Dios, Jesucristo, el gran príncipe que está a favor de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Escúchenlo bien, después que hubo gente hasta entonces, ni cuando los valdenses, ni cuando la iglesia primitiva era arrastrada al circo romano a sufrir, ni en la Edad Media la guillotina y la cámara de tortura, la hoguera no se daban abasto, cuando el papado masacraba a inocentes cristianos, solo por guardar el sábado y creer en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué forma serán libertados? Sellados, sellados. Todos los que se hallen escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios que fue inmolado. Tremendo. O sea que estamos viviendo en el versículo 44. Sí, falta poco. Sí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo 24:21. En Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni la habrá. Lucas 21:25-26, los hombres quedarán sin aliento por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube de ángeles con gran poder y gran gloria. El nuevo orden mundial tomará medidas extremas para lograr esta crisis sin precedentes. Habrá una imposición de leyes que someterán a las gentes, plural, razas, y desatará una terrible persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y después de todo vendrá el Hijo del Hombre, pero mientras tanto, el proyecto para el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, el aumento de la ciencia e inteligencia artificial es la voz de Lucifer. Se presentará incluso en forma virtual como discípulos, que negarán las escrituras como familiares, se aparecerán. Ya hay figuras virtuales en el aire que provienen de la inteligencia artificial. Y esto va a acercar a los incrédulos que crean que hay extraterrestres, vida en otros planetas. Pero son demonios. Se ignorará el santuario y su expiación. Sobre todo el pueblo adventista habrá renunciado al lugar santísimo, en la forma de vivirlo y proclamarlo. Las profecías de Daniel a punto de cumplir, la desintegración del amor de Cristo por la mundanalidad.
crecimiento de la criminalidad y la violencia, protestas aceptando la inmortalidad del alma a favor. Esto es un tema muy importante, porque es uno de los mayores engaños de Satanás para el fin del tiempo. Significa que el alma no muere, que vive para siempre, panteísmo. Por eso dicen que Cristo vino como Dios. Por eso no pecó, porque estaba predestinado a ser Dios sin pecar, que la naturaleza de él era como la de Adán antes del pecado. Mentira, porque en Hebreos 2 dice claramente que vino como hombre, carne y sangre, se despojó de sus coronas y de su trono. Nunca interrumpió su deidad, nunca, solo que vino como hombre sin el poder de un Dios. Débil, vulnerable, expuesto a la tentación, pero sin caer. Por eso se convierte en nuestro mejor ejemplo. No me interesaría un Dios que no ha sufrido en carne propia lo que sufrimos nosotros. Y más cuando eres rechazado por tu propia familia, por tus amistades y porque te consideren loco por pensar diferente. Por eso le decía a Agripa y Festo, Pablo, tantas letras te están volviendo loco. No, los locos eran aquellos, pero el loco no sabe que está loco. La sabiduría que el Dios del cielo da no es para cualquiera. No podrían comprenderlo. Es luz, la lluvia tardía, no hay que esperarla. Cuando le preguntaron a la sierva del Señor, 1888, rechazo al Espíritu de Dios a través del mensaje de justificación por fe por 12 jóvenes enviados Wagner y Jones. Rechazaron el Espíritu de Dios. Dijo la sierva del Señor, le han dado el trato que los judíos le dieron a Cristo. Lo han crucificado, han rechazado la justicia de Cristo. Estaba el pastor Butler como presidente de la conferencia, estaba enfermo en un hospital. No voy a hablar de eso, no me voy a ampliar, perdón. Pero hay mucha información acerca de todo esto y quiero continuar ya para ir terminando. Las pandemias se van a agudizar. Algo grande está por ocurrir en julio de este año. Llevan prisa, llevan prisa. Las leyes dominicales en diferentes países ya está. Europa ya tiene ley dominical, toda Europa. A China y Rusia no les interesa. Argentina, República Dominicana, algunas provincias. No a nivel federal. México, Venezuela, otros países, en ciertas provincias ya hay ley dominical. Preparándose para la grande de Estados Unidos. El aumento del terrorismo, violencia y guerras, privatización del agua y la energía, alimentos transgénicos modificados en un laboratorio, fin de los principios morales bíblicos, el pecado sobreabunda, la ideología de género arrasa, las libertades civiles son coartadas, los jesuitas controlan congresos mundiales y endurecen sus leyes, una crisis económica sin precedentes se está moviendo. El Vaticano sigilosamente, cautelosamente, prudentemente, controlando la economía mundial para establecer, para imponer su marca a través de Estados Unidos. El ecumenismo une a todas las religiones y se unen al papado en puntos comunes de doctrina. La identidad mundial biométrica es inevitable. Está relacionada con la salud, con las siguientes pandemias. Hay un plan que no voy a entrar en esto para no arriesgar este mensaje. Cada vez van limitando la libertad de expresión. Cada vez. Y nos van acusando, por eso estaban pidiendo en México que se revisara
el artículo 16 de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que todos los medios de comunicación, sobre todo de las religiones, tienen que ser analizados, revisados, investigados para que no hablen mensajes de odio. O sea que el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿es un mensaje de odio? Sí, porque le llama Babilonia, la madre de las rameras, a Roma papal. Que no se escandalizaron por lo mismo cuando Juan el Bautista les llamaba camada de víboras. Oh, Juan Bautista, eso es un mensaje de odio. Una cosa es la crítica y otra cosa es la amonestación. Se parecen, son muy similares, aparentemente, pero en la realidad, la amonestación tiene fundamento bíblico. Por eso les decía, fundamento, hagan frutos de arrepentimiento bíblico. La crítica solamente son rumores, son falsos testimonios. Cuando alguien se mete a hablar del asunto personal, íntimo de la persona, lo está juzgando. Así empieza la crítica. Y solo Dios es el que juzga. Hermanos, estamos frente a una crisis inminente. Y no estamos preparados porque somos la iglesia de la Odisea. Porque dices que eres rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Es la fe que obra por amor. Y que te pongas colirio. Es el Espíritu de Dios haciéndonos comprender las sagradas escrituras, la justicia de Cristo. Y que te vistas, porque eres un miserable, ciego y desnudo. ¿Cómo estaba Adán cuando pecó? Se le cayó su manto de luz. Quedó desnudo. Una higuera no iba a cubrir su vergüenza. Ya no pudo ver a Dios. ¿Por qué? Habría muerto. Por eso Dios ya no se mostró. Por eso dice, Adán, te oí. Ya no dice te vi. A partir de ahí ya no lo vería físicamente. Solo lo oiría. Ese vestido de bodas es la justicia de Cristo. Se está hilando en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de invención humana. Es la justicia de Cristo, su propio carácter, implantada, reflejada en la fe y obras, en el carácter de aquellos que formarán la familia celestial. El carácter de Cristo. El carácter no se cambia en la segunda venida de Cristo. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en esta vida, durante el tiempo de gracia. Cristo no le cambia el carácter a nadie. A nadie. A nadie. Cuando venga la ley dominical, no es tiempo de salir de las ciudades. Es tiempo de demostrar de qué estamos hechos. De fe, de justicia de Cristo, vivir de sus méritos, escondidos en la roca que es Cristo, proclamando la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles compartido. Así se conocerán, pero no podremos ver el sello. Solo los ángeles. Solo los ángeles. Salgan de las ciudades. Pronto. Pronto. La invasión a los países. La tiranía que está ejerciendo el monarca Trump está respaldada por la OTAN, dirigida por los jesuitas, por la ONU, dirigida por los Rockefeller, los Rothschild, los Bilderberg, pero detrás están los jesuitas. Entonces, ¿en dónde nos vamos a esconder? No hay lugar, pero tenemos que obedecer. Si la instrucción es salgan de las ciudades y no hemos obedecido, será mejor que clamemos al Eterno y nos pongamos a cuentas, porque vienen tiempos más difíciles. Se desaparece el dinero y no podremos comprar ni vender a ningún precio. Se establecerá un sistema de control de conducta, y ahí se determinará si podemos recibir un pasaporte
o una visa. Así que no estamos listos, no estamos listos. Yo les invito, hermanos, clamemos al Eterno mientras pueda ser hallado. Hemos fallado como iglesia. Cristo no nos llamó a estar tranquilos mirándonos los mismos rostros. El plan es muévanse, vayan y hagan discípulos en mi nombre. No dijo siéntense, envejezcan ahí en ese templo, adopten el nombre de adventistas y ya serán salvos. No, no, no hay uno en 20, dice la sierva del Señor, que esté preparado para enfrentar sus últimos días y que se asegure que su nombre está en el libro de la vida. No hay uno en 20. En ese entonces, ¿cuántos habrá hoy? ¿Uno en 1000? Hmm. Hermanos, la cena está servida. Solo faltamos nosotros. Hay angustia en el cielo. Los ángeles quieren entrar en acción, pero porque el pueblo de Dios está dormido, en la comodidad, en este tiempo de bonanza que el enemigo ha preparado también, para que entrando en comodidad no busquemos al Eterno. Así que viene esta tribulación. Preparémonos. Cristo viene. Lo demuestran las profecías y está a las puertas. Que Dios eterno les bendiga. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hasta la próxima.